En este video mostraremos los principios para realizar la selección de los conductores, considerando los esfuerzos térmicos durante un cortocircuito. Es importante considerar que de acuerdo con la sección 110.10 de la norma oficial mexicana, NOM 001-CD 2012, a la que en lo sucesivo se le denominará únicamente como norma, indica que los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, las corrientes de interrupción de cortocircuito de los equipos y otras características del circuito que se va a proteger, se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito contra fallas operen para limpiar la falla sin causar daños a los equipos eléctricos del circuito. Esta condición obliga a revisar todos los elementos del circuito, donde el propio conductor es uno de los más relevantes. Para validar si el conductor es adecuado para soportar los esfuerzos térmicos durante el cortocircuito, se aplicará la ecuación incluida dentro de la tabla 240-92b de la norma, denominada corriente nominal de cortocircuito de conductores de derivación. En el pasado, una práctica de ingeniería dictaba solamente verificar los conductores iguales o mayores de calibre 1,0 y los conductores en media tensión. Esta práctica se llevaba a cabo debido a la baja precisión de los estudios de cortocircuito, pero hoy es claro que se debe realizar para todos los conductores, con el fin de cumplir con lo marcado en la sección 110-10. Aunque el programa considera el cálculo del conductor por cortocircuito de manera opcional, se recomienda ingresar los valores y realizar la validación por cortocircuito para todos los conductores de su sistema. La ecuación de la tabla 240-92b permite despejar el área mínima requerida para que el conductor pueda conducir una corriente de falla durante el tiempo de duración de esta. Además, en este cálculo se debe considerar que, para la condición inicial, el conductor se encuentra trabajando a la temperatura de operación nominal. Y para la condición final no se deberá sobrepasar la máxima elevación de temperatura instantánea del cable. Como se aprecia, la ecuación también considera factores que dependen del material del conductor, por lo que tendremos la fórmula para conductores de cobre y la fórmula para conductores de aluminio. Como se puede observar en la ventana de captura, se requieren 4 datos importantes para la verificación del conductor por esfuerzos térmicos durante el cortocircuito. El primero es el valor de la corriente de falla que deberá ingresarse en kiloamperes. El segundo es el tiempo de duración de la corriente de falla, que se puede expresar en ciclos o en segundos. Y por último, se debe considerar la máxima elevación de temperatura instantánea del conductor. Como se puede apreciar, al ingresar a la pantalla, este valor se encuentra predefinido, pues el programa lo determina a partir del tipo de aislamiento ingresado en la sección Datos generales, para el conductor de este tipo de carga. Los valores son obtenidos del estándar IEEE 242, que son los valores típicos para ese tipo de aislamiento. Sin embargo, se recomienda consultar la información de su fabricante de cables preferido, con el fin de validar u obtener directamente del catálogo del producto el valor específico para esta máxima elevación de temperatura instantánea del conductor. El último campo de esta ventana es una casilla de verificación que servirá para decrementar el valor de la corriente de falla, aplicando el efecto de la resistencia y reactancia del conductor bajo prueba. Extendamos este concepto pues es relevante para evitar sobredimensionar los conductores del sistema. En las etapas tempranas del proyecto, es común que aún no se cuente con el estudio de cortocircuito, por lo que el valor de la corriente de falla, para la selección del conductor, aún no estará disponible. Entonces, ¿cómo verificar el conductor por esfuerzos térmicos? Una práctica común es considerar el valor de la corriente de aguante del CCM o tablero, los cuales tienen capacidades estandarizadas normalizadas, y este valor es, en el peor de los escenarios, el valor máximo de corriente que puede presentarse en el sistema. Otra opción es la de considerar el valor de la capacidad interruptiva del dispositivo de protección, como el máximo valor de corriente que pasará a través del circuito. Emplear estos valores, como el valor de falla, si bien lleva a la condición de operación más crítica posible, también puede ocasionar el costoso sobredimensionamiento de los conductores. Ahora, para entender el efecto de esta casilla, debemos considerar que el conductor debe conducir la máxima corriente de falla. Para ello, si asumimos que el conductor es continuo de extremo a extremo, entonces los posibles puntos de falla son únicamente 2. Las terminales en el dispositivo de protección o las terminales en el punto de la carga. Se restringe a estos 2 puntos pues la falla en cualquier punto intermedio de la trayectoria requeriría el reemplazo del cable, por lo que no sería necesario que soportara la corriente de falla.
Si la falla se presenta en las terminales del dispositivo de protección, entonces el cable solamente transportaría el valor de la corriente de contribución, para el caso de que la carga sea un motor. Para otro tipo de carga, bajo esta condición de falla, el conductor no transportaría corriente alguna. Si la falla se presenta en las terminales de carga, que además es el tipo de falla más común, el valor de la corriente de falla será el valor de la corriente en el bus, pero atenuado por el efecto de la resistencia y reactancia del conductor. Para el caso de los sistemas en baja tensión, con calibres pequeños, el efecto de decremento en la corriente es muy importante y puede hacer variar el valor de la corriente de falla de bus del orden de decenas de kiloamperes a solamente algunos miles de amperes. La aplicación considerará un análisis de bus infinito y realizará la simplificación de un sistema con impedancias de Thevenin para determinar el valor de la corriente decrementada en el extremo de la carga. El detalle de las fórmulas utilizadas para realizar la reducción de las resistencias y reactancias de Thevenin puede ser consultado en la ayuda, presionando la tecla F1 del teclado. Es importante aclarar que si se cuenta con un estudio de cortocircuito que proporcione información acerca del valor de la corriente de falla en el bus principal y en el extremo de la carga, y si se tiene el detalle de las corrientes que contribuyen al cortocircuito cuando éste se presenta aguas arriba y aguas abajo, se deberá analizar el detalle de las corrientes circulando por el cable y determinar cuál es el valor máximo de falla para ser usado en la validación del conductor. Para el caso de contar con un estudio de cortocircuito y haber completado este análisis, en la casilla de corriente de falla, se debe ingresar el valor máximo de falla, y la casilla de decremento de la corriente deberá permanecer deshabilitada. Esta condición es la más común para los sistemas eléctricos radiales. Sin embargo, para el caso de sistemas que cuenten con enlaces en sus tableros o CSMs o que cuenten con varias fuentes de alimentación, ya sean acometidas o generadores, se vuelve relevante que la corriente de falla ingresada represente la máxima corriente que fluye por el conductor bajo los diferentes escenarios de falla del sistema. En este caso, se recomienda ingresar el máximo valor de falla del estudio de cortocircuito y dejar inactiva la casilla para decrementar la corriente por efecto del conductor. Si el calibre del conductor previamente validado por ampacidad y por caída de tensión fuera menor al valor requerido por cortocircuito, el programa iniciará una iteración hasta encontrar la combinación del calibre y el número de conductores por fase que sumen el área mínima necesaria requerida para soportar los esfuerzos térmicos por cortocircuito. En la memoria técnica detallada, podrá observar el cálculo del área mínima de conductor requerida para soportar los esfuerzos térmicos durante la condición de falla y sus respectivas iteraciones. Estos son los pasos básicos para seleccionar los conductores para soportar los esfuerzos térmicos durante el cortocircuito empleando el software Sizer Electric. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario dentro de la opción Ayuda o visite los archivos de ayuda incluidos dentro de esta misma opción. Recuerde que siempre podrá acceder a la ayuda en línea presionando la tecla de función F1 de su teclado. Gracias por su atención. Y le recomendamos ver los videos complementarios sobre selección de conductores, selección de charolas y canalizaciones, y diseño de malla de tierras para un conocimiento completo del software Sizer Electric.